Entró en la capilla como una sombra que alguien había olvidado borrar. La sala ya estaba llena. Sollozos ahogados, mentiras frescas, zapatos negros lustrados golpeando el mármol. Pero cuando entró, nadie se giró. Nadie le ofreció asiento. Nadie susurró su nombre. Lo habían ensayado. Parecía el funeral perfecto para un hombre al que todos decían conocer. Todos menos la única persona con la que habían compartido sus mañanas, su medicina y sus últimos momentos. Nathaniel Brooks se ajustó el cuello, se ajustó el abrigo sobre un pecho ya tenso por contenerse demasiado durante tanto tiempo, y caminó hacia el último banco. Ni siquiera los acomodadores intentaron detenerlo. No hicieron falta. El silencio sí. Se sentó solo. Desde la distancia, parecía desubicado, joven, reservado y desconocido para la familia Ward, cuyo dolor se transmitía en tonos ensayados y arreglos florales. Detrás de un banco, alguien susurró, «Debe ser él». El que, según decían, vivía con Henry. El chico, una segunda voz, figuras más frías. Siempre aparecen al final, esperando un trocito de algo. No se inmutó. Ya lo había oído todo antes. En gasolineras, en el hospital, incluso del abogado que intentó negociar la más mínima cortesía para él en aquel servicio. Un asiento, un nombre en el programa, una línea en la esquela. La respuesta había sido no. La mano de Nathaniel se cerraba alrededor de un pequeño objeto en el bolsillo de su abrigo, un anillo que una vez se le había puesto en el dedo durante una noche tranquila en la UCI, cuando los monitores pitaban al ritmo de la esperanza. Era de plata de ley, modesto, desgastado. Pero para él, pesaba más que cualquier herencia por la que estuvieran peleando. No estaba allí para pelear. Ni siquiera estaba allí para que lo reconocieran. Él estaba allí porque había prometido no dejar solo a Henry. Ni siquiera después de su muerte. El hombre del ataúd había enseñado literatura, adorado los discos de jazz menos conocidos y preparado su café con canela todas las mañanas, incluso cuando sus manos empezaban a temblar. Durante 5 años, Nathaniel había permanecido en la puerta de la cocina, viéndolo servir, remover y sonreír a pesar de todo lo que no se les permitía decir en público. Henry Ward, padre, profesor y esposo, había dejado atrás un hijo, un pasado y un amor del que solo había susurrado a puerta cerrada. Y ahora, las mismas personas que apenas habían hablado con Henry en sus últimos meses estaban de pie frente a la capilla, leyendo poemas que nunca le habían oído citar y compartiendo historias que habían reescrito sin preguntarles. Nadie habló de la noche del martes en que se desplomó, del viaje en ambulancia, de la mirada en sus ojos al darse cuenta de que estaba terminando. Nathaniel sí. Lo recordaba todo. Y, sin embargo, allí estaba, sin invitación, sin nombre, sin querer. Juntó las manos, miró al frente y no dijo nada. Ni cuando una mujer con un traje azul marino se removió incómoda al verlo. Ni cuando un adolescente 2 filas más adelante le tomó una foto, probablemente para susurrar después. Ni siquiera cuando alguien detrás de él murmuró la palabra cazafortunas como si fuera una maldición, no una herida. Él no pertenecía a su historia, pero Henry sí pertenecía a la suya por completo hasta el final. Y por eso había venido. Había venido a recordar. Aunque nadie más lo hiciera. Aunque el hombre que amaba hubiera muerto con su vida aún escondida en un cajón, escondida entre contribuyentes y borradores de libros, nadie terminaría de leerla. Lo que Nathaniel no sabía, lo que ninguno de ellos sabía, era que antes de que terminara este servicio, un niño entraría en la habitación y lo cambiaría todo. Un niño sin herencia ni amargura, solo la única verdad que importaba, un nombre pronunciado con amor en voz alta delante de todos. Pero ese momento aún no había llegado. Por ahora esperaba, silencioso, firme, para no ser visto, sino para recordar, no para demostrar nada, sino para cumplir una promesa hecha en momentos más dulces, cuando el amor no necesitaba ser defendido, simplemente vivido. Si alguna vez has estado en la última fila de la historia de alguien,
Si alguna vez has amado a alguien tan profundamente que el mundo se negó a verlo, suscríbete a las historias duras. Porque algunas historias, por muy discretas que se vivan, merecen ser escuchadas. No hubo boda, ni licencia, ni seguro médico compartido. Pero sí años, 5. 5 ganadores de Henry recordándole a Nathaniel que usara guantes. Y 5 veranos en los que Nathaniel convenció a Henry de probar té helado en lugar de caliente. 5 años de una rutina tan ordinaria que se volvió sagrada. Las mañanas comenzaban con música en Coltrane Mank. A veces, solo el zumbido de la tetera. Las tardes terminaban con libros. Algunos Henry los releía en voz alta de memoria. Otros, Nathaniel los traía a casa de tiendas de segunda mano con las esquinas ya dobladas. Habían vivido en silencio, no porque tuvieran miedo, sino porque el silencio era la única forma en que el mundo no hacía preguntas. Henry había estado casado mucho antes de conocerse. El tipo de matrimonio que comienza con expectativas y termina en agotamiento. De esa unión nació un niño, de ojos brillantes, testarudo, curioso, un niño al que Henry amaba con todo su ser, incluso cuando no siempre sabía cómo demostrarlo. El niño apenas tenía 1 año cuando el divorcio se resolvió. Su madre, una mujer perspicaz y capaz, recibió la custodia principal, pero Henry no se perdió ni un solo fin de semana. Cuando Nathaniel llegó a la vida de Henry, el niño acababa de cumplir 1 año. Demasiado pequeño para hablar, pero lo suficientemente mayor como para extender la mano y agarrar el pulgar de un desconocido sin miedo. Henry fue cauteloso al principio. Llamaba a Nathaniel amigo delante del niño, con cuidado de no alterar el equilibrio de lo que ya había sido difícil. Pero los niños no piden etiquetas. Aprenden de los regalos. Aprenden de las manos que atan los cordones de los zapatos y preparan la comida. Aprenden de los cuentos leídos 3 veces seguidas y de las canciones de cuna desafinadas. Para cuando el niño tenía 3 años, tenía 2 papás, papá Henry y papá Nathan. Nadie lo corregía, ni siquiera su madre. Porque con el tiempo, Nathaniel se había convertido en algo más que un simple compañero. Se había convertido en un elemento fundamental en el sentido de hogar de ese niño. Él estuvo presente cuando la fiebre subió a medianoche. Estuvo presente en las reuniones de padres y maestros a las que Henry no pudo asistir. Fue él quien recordó que la lamparita tenía que ser azul, no verde, o si no, los sueños vendrían. La decisión había sido mutua. Cuando la madre del niño recibió una oferta de trabajo al otro lado del país, Henry se ofreció a cuidarlo a tiempo completo. Dudó, insegura de si era correcto dejar a su hijo con 2 hombres en una sociedad que aún se estaba poniendo al día. Pero conocía a Henry y había observado a Nathaniel. Había dicho que sí, no legalmente, ni con tribunales ni papeles de custodia, sino con notas escritas a mano, mensajes, fines de semana intercambiados y confianza depositada discretamente. Durante casi 2 años, ese niño solo había conocido un hogar. El de los libros apilados, lavándose la ventana y la masa de panqueques derramada en el suelo todos los domingos. El de los 2 hombres que se turnaban para hacer voces antes de dormir. Donde sus dibujos estaban pegados en la nevera junto a los apuntes de Henry y las listas de la compra de Nathaniel. Entonces Henry enfermó. Empezó poco a poco, se olvidaba de la estufa, se le olvidaban los nombres, perdía el hilo a media frase. Al principio, pensaron que era estrés, luego un derrame cerebral leve. Después, la tomografía mostró algo más profundo. El último año se desdibujó. Hubo formularios de cuidados paliativos, noches de hospital, el olor a antiséptico y la sensación de piel desgastada bajo manos temblorosas. Nathaniel se tomó un tiempo libre del trabajo. El cuidado a tiempo completo no venía acompañado de aplausos, solo de una silenciosa resiliencia. Y a pesar de todo, el niño se quedó. A veces en la escuela, a veces con su madre, pero a menudo en el apartamento con la estantería a la que no podía llegar, donde sus 2 papás le enseñaron que el amor no siempre se parecía a las películas. Pero seguía siendo amor.
Nathaniel aún recordaba la última noche. Henry no podía hablar. Sus ojos se habían apagado, su cuerpo estaba demasiado cansado para responder. Pero cuando Nathaniel le puso en la mano el dibujo del niño, un dibujo desordenado a crayón de 3 monigotes tomados de la mano bajo un cielo azul, Henry sonrió levemente antes de cerrar los ojos. Después de eso, el mundo se volvió más ruidoso. El funeral se organizó sin Nathaniel. La familia había tomado el control, reclamando lo que decían que era suyo: su nombre, su legado, su imagen. Borraron lo que no encajaba. No mencionaron el apartamento. No mencionaron al niño. Y, desde luego, no mencionaron a Nathaniel. Pero lo que no sabían, lo que se negaban a reconocer, era que el amor se había vivido plenamente, en silencio, por completo. Y aunque ahora se sentaba en el último banco como un extraño, Nathaniel había sido una vez el centro del mundo de alguien. Había sido el hogar de Henry. Y para un niño pequeño, todavía lo era. El panegírico aún resonaba en las paredes de la capilla cuando Nathaniel bajó la mirada hacia las manos juntas en su regazo. No había venido a hablar. Ni siquiera había traído un traje para estar en un podio. Llegó con una foto en el abrigo y una promesa en el pecho, sabiendo que ninguna de las dos tenía cabida allí. Al frente, la familia atravesaba el duelo como si fuera una representación artística, precisa, pulida y cuidada. La hermana de Henry leyó un pasaje de Whitman. Un sobrino habló de viajes de pesca que probablemente no habían ocurrido en años. Incluso la madre de Henry, firme y rígida con su vestido de mañana, logró decir algo suave sobre la infancia, como si eso excusara su silencio en sus últimos meses. Nathaniel permaneció en silencio. Podía sentir el peso de las miradas a sus espaldas. Lo observaban como la gente observa una mancha demasiado visible para ignorarla, demasiado descortés para abordarla directamente. Alguien detrás de él susurró tan fuerte que dolió. Ese era el hombre que vivía con él, ¿verdad? Sí, el compañero de piso. Oí que era más joven. Mucho más joven. Dicen que va tras la herencia. Las palabras cayeron como piedras. Nadie se molestó en bajar la voz. Era como si su presencia hubiera validado cada sospecha, cada prejuicio que habían alimentado a puerta cerrada. A sus ojos, Nathaniel no era un compañero. No era familia. Era una historia que no querían admitir que pudiera ser cierta. Ajustó su posición en el banco, no por incomodidad, sino para evitar que se desvelara. La luz de la capilla se filtraba a través de las vidrieras, proyectando patrones de colores en él. Suelo. Bailaba. Sobre sus zapatos, pero nunca llegaba a sus manos. Eso le parecía apropiado. Pensó en el apartamento, la taza de café todavía en el fregadero, la manta que Henry siempre le quitaba durante las noches de cine, la silla vacía en la mesa de la cocina. Pensó en la risa del niño resonando en el pasillo, en cómo Henry tarareaba al cepillarle el pelo. Los tres se apretujaban en un sofá viendo dibujos animados que a ninguno les gustaban, pero que no podían apagar. Esas eran cosas que nadie en esa habitación había visto. Y eso era lo bueno de la ausencia. Hacía que la gente creyera que podía reescribir las partes que nunca había presenciado. Para ellos, Henry había sido un hermano, un profesor, un padre. Roles que entendían y podían contener, pero un hombre que amaba a otro hombre que crió a un hijo con él. Eso no encajaba, así que lo eliminaron. El obituario no mencionaba a Nathaniel. Enumeraba exesposas, hermanos sobrevivientes, premios académicos y esfuerzos filantrópicos. El niño tampoco figuraba, solo una vaga referencia a familiares. La historia se había reducido a lo socialmente aceptable, se había suavizado. Más fácil de explicar. Nathaniel había conservado el recorte del obituario de todos modos, no por sentimentalismo, sino como prueba de que no todo lo bello se recuerda como merece. Casi al final del servicio, una mujer con un broche de perlas se acercó al podio. Era alguien que Nathaniel había visto una vez, quizás en un día de acción de gracias, mucho tiempo atrás,
antes de que las cosas fueran oficiales, antes de las etiquetas. Ella lo miró directamente mientras hablaba. Agradecemos a todos por venir a celebrar una vida vivida con dignidad y propósito. Henry Ward fue un pilar en nuestra familia, un hombre íntegro. Ha sobrevivido gracias a quienes lo amaron profundamente y a quienes continuarán su legado. Hubo una pausa, y luego añadió, casi como una puntuación. Recordemos que él vivió exactamente como quiso. Nathaniel casi rió. Exactamente como quiso. El hombre que esperó hasta su último mes para susurrar. Ojalá hubiera caminado a tu lado de día. El hombre que se estremecía cada vez que un familiar llamaba durante la cena. El hombre que una vez le tomó la mano en un ascensor, pero la soltó en cuanto se abrieron las puertas. Henry había vivido con moderación, con miedo y con momentos de alegría demasiado fugaces para llamarlos libertad. No vivió exactamente como quiso. Vivió dentro de lo que le permitían. Y ahora, incluso muerto, la historia que se contaba era la versión de otra persona. Nathaniel metió la mano en su abrigo y rozó con los dedos el borde de la foto que le había traído. Estaba arrugada, demasiado manipulada, un dibujo que el chico había hecho meses atrás. Henry, Nathaniel y él mismo, todos tomados de la mano bajo un arcoíris torcido. Había planeado colocarlo dentro del ataúd, pero ya lo habían sellado. Se preguntó si alguien preguntaría por ese niño, si alguno de ellos recordaba siquiera su nombre, si lo mencionarían al sentarse a cenar más tarde, recordando el día en que su pariente falleció con honor y orgullo. Nathaniel se puso de pie antes de que terminara el servicio, no en protesta ni en derrota. Simplemente no podía escuchar una versión de Henry que nunca lo incluyera. Mientras se dirigía silenciosamente hacia la salida, algunas cabezas se giraron. Nadie lo detuvo. Nadie lo llamó por su nombre. Nadie preguntó por qué tenía los ojos rojos. Lo habían borrado en vida. No lo reclamarían en la muerte. Pero el destino no había terminado de hablar. Justo cuando Nathaniel llegó a las pesadas puertas de la capilla, una vocecita rompió el silencio. Papá Nathan. No fue imaginado. No era un recuerdo. Era real. Y se acercaba. El sonido lo detuvo en seco. No era dolor, ni incredulidad, sino algo más, un reconocimiento absoluto. Una voz que no pertenecía al duelo cuidadoso de los adultos. Era más ligera, urgente, demasiado joven para conocer el silencio, demasiado pura para preocuparse por el protocolo. Papá Nathan. Nathaniel se giró. Las puertas ni siquiera se habían cerrado tras él cuando una pequeña figura los atravesó. Un niño, de piernas cortas, corriendo a pasos rápidos y decididos, con las mejillas enrojecidas por la energía sin aliento que solo los niños pueden llevar a lugares demasiado tranquilos. En sus manos, un papel arrugado. En su rostro, un pánico que solo el consuelo podía calmar. Se acercó a Nathaniel y le rodeó la pierna con los brazos. Aquí estás, dijo el niño, las palabras amortiguadas por la tela del abrigo de Nathaniel. Y así, todo se detuvo. Dentro de la capilla, las cabezas giraban en oleadas. El suave roce de la ropa reemplazó los panegíricos preestablecidos. Filas de rostros perfectamente serenos olvidaron de repente cómo controlar sus expresiones. Nadie se movió. Ni siquiera la mujer que estaba de pie cerca del frente, la madre del niño. Estaba de pie en el pasillo, todavía con su abrigo gris, todavía observando, con la mirada cansada pero suave. Y cuando Nathaniel la miró, ella asintió levemente. No como permiso, ni siquiera como aprobación, sino como un reconocimiento más discreto. El niño se soltó lo suficiente para levantar la vista, agarrando su dibujo en una mano. Hice esto para los dos, dijo con voz orgullosa pero temblorosa. Pero papá Henry ya está durmiendo, así que puedes quedártelo ahora. Nathaniel lo sabía. Se bajó. Sus rodillas tocaron el mármol con la misma suavidad con la que sus dedos tocaron el papel. El dibujo era sencillo. 3 figuras, tomadas de la mano, una alta, otra más baja.
Una en el medio con el pelo rizado y sin zapatos, un hijo con una sonrisa torcida colgaba. En la esquina, y debajo 3 nombres escritos con letras temblorosas. Henry, Nathaniel, yo. El niño no esperó los elogios. Dijo. Se inclinó hacia adelante. Presionó la frente contra el pecho de Nathaniel y susurró, no me dejaron hablar ahí, pero te extrañé. Fue la primera frase sincera pronunciada. Esa mañana, no ensayada, no filtrada por la etiqueta del duelo, solo la verdad. Y con esa única verdad, toda la habitación cambió. Lo que una vez había sido un espacio lleno de juicios susurrados ahora. ¿Contenía algo más? ¿Un ajuste de cuentas? Nadie lo dijo en voz alta. Nadie tenía por qué hacerlo. La visión de un niño de 5 años aferrado al hombre que habían borrado era más fuerte que cualquier sermón. La madre del niño se acercó lentamente. No intentó alcanzar a su hijo. No pidió explicaciones. Simplemente se quedó de pie junto a ellos y observó. En sus ojos, había un dolor histórico superpuesto a la aceptación y quizás una especie de tristeza por las cosas no siempre habían sido fáciles. Pero ella no estaba allí para llevarse al niño. Nathaniel se levantó, sosteniendo el dibujo en una mano y los deditos del niño en la otra. No miró a la congregación. No tenía por qué hacerlo. Fuera lo que fuera que hubieran elegido creer sobre él, fueran cuales fueran las suposiciones que les habían traído consuelo o superioridad, nada de eso podía contradecir lo que acababa de suceder en silencio. Porque el amor, visto a través de los ojos de un niño, no requiere permiso. Caminaron de vuelta al frente, pasando por los bancos donde nombres y linajes habían decidido su pertenencia, pasando por personas que habían hablado de su legado sin preguntar jamás quién había vivido junto a él. Y ante el ataúd, Nathaniel se detuvo. No lloró. Esta vez no. Desdobló el dibujo y lo colocó suavemente sobre la madera pulida. Luego, colocó la mano del niño encima. Adiós, papá Henry, susurró el niño. No fue fuerte, pero se escuchó. Y por primera vez esa mañana, la capilla sintió como si hubiera recordado algo verdadero. Cuando se giraron para irse, el niño tiró del abrigo de Nathaniel y preguntó en voz baja, ¿podemos irnos a casa ya? Nathaniel asintió y, sin volver a mirar atrás, salieron. La luz del sol había cambiado desde que llegó. No era más cálida, pero era real. A veces, eso basta. La puerta de la capilla se cerró tras ellos, pero Nathaniel no soltó la mano del niño. Ni cuando llegaron a la acera. Ni cuando arreció el viento. Ni siquiera cuando el niño preguntó, esta vez con voz más suave. ¿De verdad nos vamos a casa? Asintió. Pero antes, había una última parada. El abogado había llamado a principios de esa semana. Los últimos arreglos de Henry estaban a cargo de la familia, pero su patrimonio privado, su testamento, no se habían dejado al azar. Llegaron a la oficina justo después del almuerzo. La recepcionista no hizo preguntas. El nombre de Nathaniel ya estaba resaltado en la hoja de visitas. Unos minutos después, estaba sentado frente a un hombre con un traje gris oscuro que no ofreció sus condolencias. Solo una carpeta manila en un lugar tranquilo. Él lo había planeado todo. Dentro de la carpeta había una carta escrita a mano con la inconfundible caligrafía de Henry. No había palabras legales, ni frases formales, solo frases que sonaban como el aliento liberado tras haber estado retenido demasiado tiempo. Empezaba con esto. Si estás leyendo esto, significa que no fui lo suficientemente valiente en vida. Pero tal vez aún pueda arreglar las cosas en la muerte. Nathaniel siguió leyendo. Henry escribió sobre sus mañanas, sobre discos de jazz y tostadas quemadas, sobre el momento en que supo que Nathaniel era más que amor. Estaba en casa. Escribió sobre el chico y cómo verlos juntos le había dado una paz que nunca pensó que merecía. Y entonces vinieron las palabras que Nathaniel nunca había esperado, ni siquiera ahora. He solicitado que se te conceda la custodia temporal. Si ella está de acuerdo,
Siempre confió en ti más de lo que dejaba ver. Y yo confío en ti más que en nadie en el mundo. Había una segunda página, la legal. Detallaba la transferencia de los efectos personales de Henry, su parte del apartamento, sus modestos ahorros, sus derechos de autor y el piano que el niño había aprendido a tocar. Todo fue a parar a Nathaniel, no como compensación ni como prueba, sino como declaración final de que lo que tenían era real. Al pie, una firma fechada justo una semana antes de su última hospitalización. Y debajo, una nota se desplazaba en el margen. Espero que esto ayude al mundo a recordar lo que intentaron ignorar. Nathaniel dobló la carta y la apretó contra su pecho. No lloró. No delante del niño. Salieron de la oficina sin aplausos, sin confrontación dramática, solo con una tranquila certeza. El tipo de silencio que se siente pleno, no vacío. Pasaron las semanas. El niño volvió a la rutina del hogar. Volvió a colorear fuera de las líneas. Volvió a dejar migas en el sofá. Y cada noche, antes de dormir, le pedía a Nathaniel que leyera el mismo libro. El que Henry usaba para leer. El del dragón que tenía 2 padres. Nadie del funeral se acercó. Ni la hermana, ni la prima con la historia de la pesca, ni siquiera la mujer del broche de perla que había hablado como si supiera quién era Henry en realidad. No importaba. Una mañana, Nathaniel colocó el dibujo del funeral dentro de un marco de madera y lo colocó sobre la chimenea. No para invitados, ni como prueba, solo para recordar. Porque a veces el amor más fuerte es el que ya no necesitas explicar. Y cuando el niño preguntó un día, ¿seguirá la gente pensando que somos una familia? Nathaniel respondió sin dudarlo. Somos una familia porque el amor no necesita permiso. ¿Alguna vez has amado a alguien tan profundamente, pero el mundo se negó a verlo? Cuéntanos en los comentarios. Tu verdad podría ser el recordatorio que alguien más necesita hoy. Y si esta historia encontró un lugar tranquilo en tu corazón, suscríbete a Historias del Corazón, porque algunas verdades son demasiado importantes para permanecer ocultas.